Hola Capricornio, bienvenidos de nuevo al Tarot de Alicia. Hoy vamos a ver qué mensaje importante hay para vosotros ya para el año 2025. Ya nos vamos a ir adelantando porque apenas ya queda un mes para que empiece el año y eso pasa volando, ya lo sabéis vosotros. Daros las gracias a todos por vuestras suscripciones, por vuestros likes y por estar ahí. Y si no os habéis suscrito, os animo a que lo hagáis porque es gratuito, no os cuesta nada y a mí me ayudáis un montón. Vamos a ver, primero con el tarot akáshico, ¿qué mensaje importante hay para vosotros? Vamos a pedir luz, claridad y veracidad a la tirada que vamos a hacer a continuación para Capricornio. Recordad que si no resuena con vosotros, resonará con otro Capricornio, así que soltarlo al universo, lo que no sea para vosotros. El arcángel Gabriel, vosotros estáis tocaditos por la varita, como dicen algunos aquí. Es una expresión muy fea, pero a mí me gusta mucho. Tenéis una flor en el culo, tal cual. A ver, el arcángel Gabriel. Os ha salido esta carta y me está indicando que tu poder, Capricornio, de expresión va en aumento en este momento. Tendrás más facilidad para comunicarte con los demás, expresar tus sentimientos, cosa que algunas veces te resulta un poquito difícil, o incluso trabajar en proyectos de comunicación, tales como la edición, el asesoramiento, la enseñanza, el periodismo, el marketing, la radio, la televisión. Hay todo un campo abierto. Ahora es el momento de que emprendas una de esas empresas, pero no te equivoques. Cuidado, Capricornio, cuidado en equivocarte sobre lo que hagas y recuerda mucho el poder de las palabras. Wow, vamos a ver, vamos a dejarla aquí en un ladito y vamos a ver con el tarot dorado. ¿Qué tiene el tarot dorado para Capricornio? ¿Qué mensaje especial tiene para Capricornio para este 2025? Vamos a pedir a los guías luz, claridad y veracidad a la tirada que vamos a hacer a continuación para Capricornio. Capricornio 2025, vamos allá. Nueve de bastos, caballo de espadas, Capricornio 2025, rey de copas, 7 de oros. Muy bien. Quizás muchos de vosotros, Capricornio, os habéis sentido en este 2024 como ya sin fuerzas, como derrotados ya, cansados de la batalla, fatigados, con falta de energía. Pero esta carta no es una derrota total. Me está diciendo que el éxito está cerca. Tienes que preservar un poquito más. Reúne fuerzas. ¿Veis este caballero aquí? Está reuniendo fuerzas apoyado en este bastos de aquí. Y es como su última posición. Estoy ahí agarrado para tomar impulso. Y tan impulso que tienes un caballo de espadas aquí, que te está diciendo que aquí vienen los grandes cambios, las oportunidades, que hay que aprovechar el momento, que hay que ser un poquito más asertivo, directo, honesto. Esto viene con rapidez. Y el caballo de espadas es de comportamiento quizás impulsivo o precipitado, o de una persona que consigue lo que quiere. Pero ten en cuenta, fijaros,
estas dos cartas. Mirad cómo a este caballero derrotado le está mirando el caballo de espadas. Viene un descanso, una parada en el camino, pero para coger fuerza, para tomar impulso, lo tengo clarísimo. Pero te está avisando el arcángel Gabriel. No te precipites, no te precipites. Y cuidado con las palabras, cuidado con las palabras. Capricornio, no te lances a la yugular, porque para este 2025 vas a empezar con un rey de copas precioso y adorable. Este rey de copas también es esa expresión creativa, que también hablábamos al principio, es esa expresión creativa que tienes ahí. Es una persona ya con riqueza de conocimientos, una persona también madura emocionalmente, un buen amigo, un buen esposo, una buena pareja, que está emocionalmente estable. Y esta estabilidad emocional, con cariño, una persona que da buenos consejos. El rey de copas es la persona más adorable del zodiaco. Del tarot, perdón, es la persona más adorable del tarot. Pero fíjate cómo vienes en el 2025, que el 2024 has estado, que si no has cogido impulso ya, Capricornio, vas a hacerlo a principios de año, porque esto es una tirada de principios de año, lo bien que te vas a sentir, lo bien que vas a hacer las cosas. Te vas a sentir una persona no solo que quiere, sino te vas a sentir una persona amada. Y vas a recoger los frutos de ese trabajo que has estado haciendo tan duro y tan fuerte aquí, que te has sentido tan fatigado. Mira, el 7 de oros, vas a recoger los frutos de ese trabajo duro, son las cosechas, las recompensas. Muchos quizás incluso puede significar una herencia. Pero ese es el crecimiento. Pero también te está advirtiendo. Esta carta también es una advertencia, porque cuando tú vas a un árbol a coger sus frutos, tienes que guardar y esperar a que vuelvan a dar sus frutos otra vez. Por eso te están hablando de esa no precipitación. Recoge los frutos de ahora, pero guarda. Esto creo yo que tiene mucho que ver con la economía. Pues también si estábamos hablando de antes de una herencia, algunos de vosotros vais a coger algún dinero. No malgastarlo, ser prudentes y cautos en eso. Ser planificativos. Quizás para algunos se esté gestando algo y esté esperando recoger esos frutos. Y os advierte y os avisa que esta carta, cuando tú coges los frutos de un árbol, tienes que esperar a la siguiente temporada para recoger los siguientes frutos. Por eso sé cauto y precavido. Así que para el 2025, Capricornio, te auguro ese avance. Las cartas te están diciendo que vas a avanzar y que vas a recoger todo lo que has trabajado, porque a lo mejor el 2024 ha sido un poquito difícil para ti. Pero vienen estos grandes cambios. Cambios que me gustan mucho, porque tu gran cambio, ya no vas a ser esa persona tan dura, a lo mejor te has enamorado, no lo sé. Capricornio, tienes este rey de copas aquí, que te representa a ti y me encanta. Me encanta porque es la creación de nuevas cosas, confianza, riqueza. Riqueza en todos los sentidos. Y me gusta muchísimo. Me gusta un montón. Tienes energía de Sagitario, de Piscis, de Tauro y de Aries. Vamos a ver. Bueno, primero quiero ver qué se ha quedado en la base de la baraja. Mira el 4 de bastos. La estabilidad familiar. ¡Oh! Y el as de oros. El nuevo inicio, marcado por esa riqueza y por esa estabilidad. Riqueza, ya te digo, en todos los sentidos. Y el mago. El mago que te está diciendo que tienes todo en tu mano
para comenzar de nuevo. Tienes la creatividad elevada a su máxima potencia. Así que el año 2025 para vosotros, Capricornio, para muchos de vosotros, va a ser muy bueno. Muy bueno, pero siempre con cautela. Siempre con cautela y con ese cerebro tan magnífico que os ha dado, porque muchos Capricornios son muy buenos en matemáticas y en número. Tenéis aquí, fijaros, en las de oros y el 9 de espadas, vais a recoger un dinero, muchos de vosotros. Vais a recoger un dinero que va a traer a vuestra casa estabilidad. Os va a traer una estabilidad y vais a saber gestionar todo eso. Para Capricornio el año 2025 va a ser un año de recogidas abundantes, de abundancia. Después de un año 2024 un poquitito difícil y duro que os ha dejado caos, ¿eh? Vamos a ver qué tiene el camino del yoga para Capricornio. Vamos a ver qué tiene el camino del yoga. No quiero tantas, solo quiero una. Vamos a ver qué tiene el camino del yoga para Capricornio. Satilla. Fijaros qué cosa más bonita de carta. Qué tranquilidad y qué paz da nada más mirarla. Y te dice, Capricornio, estás encaminándote hacia tu verdad, extrayendo todas las capas de falsedad impuestas por las condiciones sociales. Gracias a esta liberación, por fin sientes la piel desnuda de la verdad mientras posas los dedos sobre el rostro al volver hacia ti mismo. A través de este proceso de comprender, desaprender y evolucionar, te conviertes en una persona despierta. Fijaros cómo me resuena mucho con esto y con este cambio que das aquí, con este rey de copas y este nuevo inicio. Cómo me resuena mucho con esto. Continúa avanzando, Capricornio, a este nuevo paradigma de autenticidad, mientras te despojas de las creencias, narraciones e historias falsas para que pueda surgir tu ser verdadero. Me resuena mucho con este cambio tan profundo que hay aquí en ti. De esta persona abatida que coge la vida y se convierte en una persona aquí más suave, más dulce, más empática. Y eso te hace empezar de nuevo con un nuevo comienzo total, de una maravillosamente expectado. Y me gusta muchísimo. Capricornio, felicidades. Esto es lo que tengo para ti. Espero haberte ayudado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.